Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Desde el Balcón de Padre Pipo. Hoy vamos a hablar de los evangelios apócrifos. Eh, Otra vez, sí, siempre lo aclaro. Pincelada. Una cosita aquí, una cosita allá. Está en la responsabilidad de cada cristiano, de cada católico, empaparse de información de fuentes fidelignas, de fuentes creíbles, de la página del Vaticano, así prensa, de fuentes católicas que sean claras, porque el internet aguanta todo lo que le dé la gana. Ok, yo encontré este artículo en Aletella, lo voy a poner, en la descripción voy a poner la fuente porque está muy interesante. Ya yo había tocado esto cuando estudié teología, y estos son unos puntos importantes. Los evangelios apócrifos son todos aquellos textos religiosos centrados en Jesús que fueron descartados por los cristianos de los primeros siglos y que no se incluyeron en el elenco de los libros de la Biblia, considerados por la Iglesia como auténticos e inspirados. Los que están en la Biblia son auténticos e inspirados. Estos no se consideran por varias razones. No porque lo que está escrito es un disparate, sino porque no hay pruebas. No hay pruebas para saber que son reales. No hay pruebas suficientes. Por eso se descartan. La palabra apócrifo viene del griego, se designa como oculto o escondido. Al principio, esta palabra se utilizaba para indicar aquellos escritos que revelaban verdades. Hoy no. Sin embargo, hoy el término se usa para indicar en general los escritos sobre la vida de Jesús no aceptados por la Iglesia como inspirados. No como inspirados. No es que la Iglesia no quiere que tú los leas. No los leas porque eso es mentira. No. Es que no considera que son inspirados por el Espíritu Santo. Los que sí están inspirados están constituidos en el canon de la Biblia. Son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Esto es importante. La mayoría de estos libros inspirados se diferencian de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 3 sinópticos, y Juan, que es aparte. Y estos evangelios se componen a la mitad la segunda mitad del siglo I. Estos evangelios apócrifos se escriben luego. Se considera que se escriben luego. Entonces no hay pruebas de que fueron escritos o dirigidos por personas que vivieron la época de Jesús. Lo voy a leer textual para que lo tengan. Tienen algún parecido a los 4 evangelios canónicos, pues presentan palabras, hechos ligados con la vida de Jesús o narraciones más amplias sobre personajes ya presentes en los canónicos. Comienzan a circular en el ámbito judío y cristiano a partir de la mitad del siglo II, 100 años después de los evangelios. Ya a la mitad del siglo II ya no queda nadie que haya visto a Jesús vivo antes de ser muerto y resucitado. Lo han visto vivo como lo vio Pablo, pero no lo han visto, no fueron testigos oculares, es la palabra. Como reflejo de tradiciones y temas populares, pero se leían en las celebraciones litúrgicas en las primeras comunidades cristianas. No se leían ni gozaron de la gran fortuna, como lo atestigua la escasez de códices existentes que nos dan noticias sobre ellos. No hay pruebas suficientes. No son aceptados porque se consideran poco fiables al haber sido compuestos en una época donde ya todos los que habían conocido físicamente a Jesús habían desaparecido. Se dividen en 4 grupos básicos. Los mencionados por los antiguos escritos cristianos, que los conocemos alguito de su contenido. Los fragmentos de papiro encontrados recientemente, en el 1945 y a final del siglo XIX. Los escritos que contienen detalles sobre la infancia de Jesús, etcétera.
Y los tipos, el tipo gnóstico, es un movimiento herético de la antigüedad. Ok. Algunos de estos evangelios, eh, como el Evangelio de los Hebreos, ahorita les voy a decir algunos que son importantes, están públicos, los pueden leer, lo importante es que sepan que no están inspirados. Solo conocemos por noticias de los escritores eclesiásticos, esos evangelios de los hebreos. Otro como el Evangelio de Pedro, fíjate que es un evangelio de uno de los papas, pero están escritos en el siglo II, o sea que le atribuyen este nombre, pero realmente no fue Pedro el que lo escribió o el que lo dirigió, o el que lo dijo y alguien lo copió. Nos han llegado unos fragmentos, apenas algunos trozos de papiro. Quizás no es que lo escribieron tarde, quizás es que lo que hay es unos pedacitos y no hay cuerpo, no tiene cuerpo para poder publicar un evangelio completo. No añaden prácticamente nada nuevo a los canónicos. Entonces, ¿por qué matarse tratando de meter este libro a la cañona en el canon si realmente no aporta nada y no está completo? Entonces no hay prueba suficiente, no está completo y no lo pueden poner. Ok, voy ahora a leer. Esta parte es súper interesante porque hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura cristiana que vienen de los evangelios apócrifos. Pues no afectan la fe ni la aumentan, son detallitos curiosos, muy curiosos. Mira, en el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo o el pseudo Tomás narran datos de la vida de Jesús, de María y de José que no aparecen en los evangelios canónicos. Por ejemplo, en el protoevangelio, está mal escrito aquí, protoevangelio de Santiago, conocemos la presencia del buey y la mula en el pesebre, que eso no sale en la Biblia que nosotros leemos actualmente. El nombre de los padres de María, Joaquín y Ana, tampoco aparecen, eso sale de un apócrifo. A menudo están llenos de detalles fantásticos y piadosos, pero estas dos cosas que mencioné no te componen nada, ni quitan ni aumentan la fe. Eso recoge la historia, la vara florida de José, eso sale en un evangelio apócrifo. El nombre de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los milagros que hacía el niño Jesús. No sabemos prácticamente nada de la infancia de Jesús. Esto es objeto de inspiración para leyendas y obras de arte durante la Edad Media. Hay una obra muy importante que es El Misterio de Elche, en España. Este es una representación teatral sobre la dormición, asunción y coronación de la Virgen María, que tiene lugar cada año en la Basílica de Elche, de forma ininterrumpida desde la Edad Media. En el 2001 la declararon patrimonio. O sea que no cambia nuestra fe, ni la aumenta, ni la quita, ni nada, pero son detalles interesantes que nosotros pues hemos adoptado. El último grupo son aquellos que ponen, este es el peligroso, que ponen bajo la autoridad de algún apóstol doctrinas y contenidos extraños a la fe, relacionados con el gnosticismo y movimientos filosóficos religiosos. Entonces, florece sobre todo en el norte de África y en el siglo bla 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 bla. Lo importante de esto de los gnósticos era validar el sistema de creencias, es decir, que los escritos pretendían remontar el origen de las creencias, el gnosticismo, el conocimiento. Entre ellos destacan el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el de Pistis Sofía, y entre otros. Ok, existen una cincuentena de apócrifos, un montón. Se dividen en 4 grupos. Los de la infancia de Jesús. Los evangelios de dichos son colecciones de dichos y enseñanzas de Jesús sin contexto narrativo. Es como si fuera un libro de poesía, o de dichos, o de refranes, o de algo así. Evangelios de la pasión y resurrección, más o menos de los datos y las especificaciones. Y los diálogos del resucitado, recogen enseñanzas del resucitado a algunos de los discípulos. Ok, eso es en insumo. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Quieres leer los apócrifos? Son públicos. La gente dice que
el que no tiene el conocimiento y el que oigas decir, no, que el Vaticano nos tiene libros escondidos que no quiere que nosotros leamos. No. Que la biblioteca del Vaticano tiene cosas restringidas que no quieren que nosotros entremos. Sí, pero no es porque no sean públicos, es porque son libros muy antiguos y necesitan una protección. Hay gente que se los quiere robar, hay gente que les quiere hacer daño. Pero información pública, lo que sale en el Da Vinci Code y Angels and Demons, todo eso, no. Hay permisos para entrar al Vaticano, puedes pedir permiso, entrar en la biblioteca del Vaticano. Te va a costar trabajo y vas a tener que viajar allá y estar semanas estudiando, pero puedes solicitarlo, cualquiera lo puede solicitar. O sea, no digamos que la Biblia tiene libros escondidos. Los libros importantes de la Biblia, de la iglesia, están en la Biblia. O sea, no tenemos por qué dudar. Esto, eh, mira esto, mira lo último que dice, que aunque constituyen fuentes escriturísticas de primera mano, los evangelios apócrifos pueden ser útiles para confirmar algunos datos recogidos de los 4 evangelios. O sea que al leerlos vas a confirmar cosas que sí están en los evangelios y se usan, los evangelios apócrifos se usan para la teología porque no serán del canon, pero son historias. Son historias. Y no les voy a leer esto porque es mucha babosería. Pero busquen, léanlo. Si los quieren leer, los lean. Es importante que si tu fe está débil, está pasando una crisis de fe, no es el momento de leerlo. Porque te va a confundir, te vas a confundir. Como no es el momento de estudiar filosofía si tienes una crisis de fe. Pero léelo, habla con tu acompañante espiritual, con tu director espiritual y convéncelo. Y a través de un método pudieran entrar en los apócrifos y confirmar cosas que sí están en la Biblia. Que Dios los bendiga, que tengan un día excelente y que no se mojen. Parece que hoy va a seguir lloviendo. Hasta mañana.